Un fenómeno inusual y poco común genera estelas con forma de ondas sobre el agua. Para aumentar el misterio de estos eventos tan extraños, un par de pescadores serios y con total lucidez lograron grabar una escena impactante. Un animal marino enigmático acaba de ser localizado cerca de la costa de Carolina del Norte, provocando que muchas personas se sientan confundidas. Estos restos podrían pertenecer a una especie que supuestamente desapareció hace 65 millones de años. Un recorrido por el inmenso océano asegura múltiples experiencias emocionantes, desde avistamientos escasos hasta reuniones impactantes con seres de leyenda. Estos representan los hallazgos más asombrosos realizados por navegantes en alta mar. Este video tan peculiar se ha vuelto muy viral y parece tener la capacidad de descifrar el enigma de las sirenas. Un marinero descansaba en su camarote cuando escuchó un gran alboroto y los gritos de sus compañeros. De inmediato tomó una cámara y corrió a revisar qué sucedía. Resulta que habían atrapado algo pesado en la red. Sin embargo, al intentar subirla, la malla se rompió y la criatura resbaló de vuelta al océano. Lo único que consiguieron registrar fue la imagen fugaz de una garra. Algunos piensan que es un montaje, pero otros están convencidos de que es la prueba real de que las sirenas podrían existir. En el año 2016, un grupo de navegantes flotaba por el océano cuando notó algo inusual a la deriva. Era un barco abandonado, muy dañado y en pésimas condiciones, moviéndose sin nadie al mando. Al ver esto, decidieron investigar. Pero lo que hallaron en el interior los horrorizó por completo. Sentado en la mesa de navegación, perfectamente conservado, estaba el cuerpo momificado de un hombre. El aire salino del mar y los vientos alisios secos de esa zona funcionaron como un sistema de preservación natural, secando sus restos antes de que la descomposición avanzara. Sin dudarlo, informaron a las autoridades y comenzó una indagación inmediata. Resultó que el desafortunado sujeto era Manfred Bajorat, visto por última vez en 2009. Algunos creen que murió por un infarto, pero la causa exacta sigue siendo un misterio. Navegantes que viajaban por el suroeste del Océano Pacífico cerca de la costa de Australia presenciaron de pronto una imagen increíble o quizá una pesadilla. La superficie del mar estaba cubierta de rocas quietas como si nada ocurriera. Esta balsa de piedra pómez no era pequeña. Se extendía por una área equivalente a 200 campos de fútbol, y todo se debía a la actividad volcánica submarina cerca de Tonga. Para los marinos, esto no es solo una vista extraña, es un peligro real. Las piedras pueden ser absorbidas por los sistemas de entrada del motor, causando sobrecalentamiento y fallas mecánicas. Pueden arrancar la pintura y la fibra de vidrio del casco. Y avanzar por un campo de pómez, así según quienes lo han vivido, es como navegar a través de un lecho de grava. Aunque este fenómeno puede ocurrir cada pocos años, presenciarlo directamente es muy inusual. En 2013, un grupo de turistas en un transbordador que cruzaba una pequeña masa de agua notó algo a lo lejos cerca de la orilla. Curioso, un pasajero sacó su cámara y empezó a grabar. Hizo zoom y se dio cuenta de que era algo que nunca esperó. Una criatura posada en las rocas, mitad humana y mitad pez, bajo el sol. El video se compartió en línea en pocas horas y genera una respuesta enorme. Los escépticos señalaron la posibilidad de que fuera una persona con un disfraz, o una foca, o un león marino visto desde un ángulo y distancia inusuales. Los creyentes argumentaron que la forma y el movimiento no se parecían a ningún animal conocido. El debate duró semanas. La verdad, como suele ocurrir con los misterios del océano, nunca se estableció de forma definitiva. Pero esto es lo que hace que esta historia sea realmente interesante desde un punto de vista científico. El océano cubre más del 70% de nuestro planeta. Y hemos explorado menos del 20%. Se descubren nuevas especies cada año. La idea de que algo podría existir en esas profundidades inexploradas, que aún no hemos catalogado o clasificado, no es fantasía. Es simple matemática. El océano es lo suficientemente grande como para ocultar casi cualquier cosa. Esta historia te mantendrá pegado al asiento. Un equipo de investigadores que estudiaba la vida marina en el océano. Mientras observaba tiburones peregrinos, de pronto descubrió algo que llevaría su trabajo a un nivel totalmente nuevo.
Un intenso frenesí de alimentación que involucraba tiburones y aves marinas, todos reuniéndose sobre los restos de una ballena. Esto no es algo que se vea todos los días. Ni siquiera pudieron determinar cuándo había muerto el enorme cetáceo. Pero una cosa es segura. La escena del banquete fue asombrosa. Y aunque pueda resultar inquietante, es simplemente la naturaleza en su estado más puro. A veces los hallazgos más inquietantes no ocurren para nada en mar abierto. Un hombre de Georgia decidió irse de excursión una tarde, saliendo a explorar un hermoso lago situado en un valle. Se suponía que sería un día tranquilo y común al aire libre, pero al acercarse a la orilla del agua, algo llamó su atención. 3 tentáculos largos y extraños emergían lentamente de la superficie del lago, moviéndose de una forma que no se parecía a ninguna planta que hubiera visto antes. Al principio se quedó quieto, tratando de entender qué estaba mirando. Luego los tentáculos empezaron a cambiar de forma, transformándose y desplazándose, y comenzaron a moverse en su dirección. Él tomó su cámara y grabó todo el suceso, y la filmación se difundió por internet casi de inmediato. La explicación más aceptada entre los científicos es que lo que presenció fue una colonia de Pectinatella magnifica, un briozoo de agua dulce que forma grandes masas gelatinosas y puede extender proyecciones similares a brazos desde el agua. Es completamente inofensivo. Pero estar en la orilla de un lago y ver algo que parece una criatura viva, surgir de las profundidades y avanzar hacia ti, no es una experiencia que la lógica pueda calmar por completo en ese momento. En el año 2013, se registró un video escalofriante en algún punto del Océano Atlántico. Era una noche serena y callada en el mar, y un grupo de amigos estaba grabando el reflejo de la luna. Todo parecía tranquilo hasta que algo captó su atención. Se trataba de una ballena enorme deslizándose entre las olas. Pero entonces las cosas dieron un giro aterrador. De la nada, un pez gigante, con el doble del tamaño de la ballena, surgió de las profundidades. Levantó al pobre cetáceo y lo arrastró hacia abajo. ¿Qué fue aquello? Los espectadores sugirieron que podría ser un megalodón, una prueba de su existencia, mientras que otros consideran que la filmación fue editada. En el año 2022, el Comando de Defensa de Dinamarca publicó un video que mostraba algo sumamente inquietante sucediendo bajo la superficie del mar Báltico. El agua burbujeaba de forma violenta, como si algo masivo estuviera liberando gas desde lo más profundo. La magnitud del disturbio era enorme, cubriendo cientos de metros de la superficie oceánica. La explicación, cuando finalmente llegó, fue en ciertos aspectos aún más perturbadora que si se tratara de un fenómeno natural. Las burbujas eran gas metano escapando a gran presión desde 2 tuberías de Nord Stream en el fondo marino. Estos conductos eran los encargados de transportar gas natural entre Rusia y Europa, y ambos habían sufrido fugas catastróficas casi al mismo tiempo. Pero lo que hizo que este hallazgo fuera realmente escalofriante fue la pregunta que surgió de inmediato. ¿Fue esto un accidente o fue algo deliberado? Analistas y funcionarios gubernamentales de varios países empezaron a sugerir que la falla simultánea de ambas tuberías no era una coincidencia. Una pareja se encontraba en un recorrido por el océano, disfrutando del agua, cuando escucharon un sonido extraño proveniente de abajo de la superficie. La mujer de inmediato tomó su teléfono y empezó a grabar. Lo que capturó fue un objeto enorme no identificado que surgía del agua justo frente a ellos, acompañado de luces rojas misteriosas que brillaban bajo la superficie. El video se difundió por internet casi al instante. Algunos espectadores sugirieron que era simplemente un frenesí alimenticio de peces y aves marinas, lo cual puede generar efectos visuales inusuales en el agua. Pero otros señalaron las luces rojas como prueba de algo mucho más extraordinario, posiblemente un ovni, o lo que los investigadores llaman ahora un vehículo transmedio, un objeto capaz de desplazarse tanto por el aire como por el agua. Ahora, hablemos de algo que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero que es totalmente real. En las profundidades de los océanos polares, bajo las condiciones adecuadas, ocurre un fenómeno que los científicos han llamado brinicle, aunque la mayoría lo conoce por su apodo mucho más aterrador: el dedo de la muerte. Cuando el agua de mar se congela para formar hielo marino,
La sal es expulsada de los cristales de hielo y forma una salmuera extremadamente fría y densa. Esa salmuera se hunde a través del agua y al hacerlo congela al instante todo a su alrededor, formando un tubo de hielo hueco que crece cada vez más mientras desciende hacia el fondo oceánico. El 24 de noviembre de 2011, un equipo de filmación de la BBC se capturó este proceso con una cámara de lapso de tiempo por primera vez. Lo que registraron fue extraordinario. El dedo de la muerte se deslizó por el agua como un depredador de movimiento lento, y cuando finalmente tocó el lecho marino se extendió hacia afuera en una red de hielo, congelando vivos a erizos y estrellas de mar en cuestión de minutos. Un momento impactante de la vida silvestre fue captado en video cuando un depredador se convirtió en presa tras el ataque de una orca contra un gran tiburón blanco con un golpe masivo. Ahora, todos sabemos que los tiburones blancos son material de leyendas, pero cuando se trata de poder, estas orcas no están bromeando. Ellas son famosas por su comportamiento hostil hacia los tiburones. Los científicos creen que el cambio climático podría estar causando que adapten sus conductas de caza. Así que, aunque podríamos pensar en los grandes blancos como los máximos depredadores del océano, resulta que estas orcas les están ganando la partida. Este video, capturado el 23 de agosto de 2022, parece mostrar a un dragón auténtico bañándose en Vietnam. El conductor de la embarcación, tras notar al enorme dragón surgiendo del agua, se ocultó en su bote mientras continuaba grabando. En la cultura de Vietnam, los dragones son venerados por su fuerza y bondad, lo que convierte a este en un momento realmente asombroso. Estos seres míticos simbolizan la prosperidad y están profundamente integrados en el arte, la literatura y los rituales religiosos vietnamitas. Según los informes, la criatura permaneció sobre la superficie por apenas unos minutos antes de sumergirse de nuevo y desaparecer. Un biólogo marino se encontraba bajo la superficie del océano, siguiendo y estudiando el comportamiento de los tiburones, como parte de su trabajo de investigación habitual, pero no tenía idea de que estaba a punto de vivir un encuentro increíblemente cercano. De la oscuridad debajo de él, a apenas 1 metro de distancia, apareció un gran tiburón blanco. No estaba dando vueltas a lo lejos. No pasaba de largo hacia otro lugar. Estaba justo allí, lo suficientemente cerca como para tocarlo, surgiendo de las profundidades, con toda su dentadura visible y sus ojos oscuros fijos directamente en él. El biólogo se quedó completamente quieto. El tiburón flotó por un momento, observándolo con la misma curiosidad tranquila y sin prisas por la que son conocidos los grandes blancos, y luego descendió lentamente de nuevo hacia la oscuridad profunda. El investigador describió más tarde la experiencia como el momento más aterrador y magnífico de toda su carrera al mismo tiempo. Los grandes tiburones blancos no son las máquinas de matar sin cerebro que la cultura popular ha hecho creer. Son animales inteligentes, curiosos y extraordinariamente poderosos, y encontrarse cara a cara con uno en mar abierto, sin nada entre tú y esos dientes, es una experiencia que transforma algo profundo en el cerebro humano. Algunos turistas se encontraban en mar abierto cuando se toparon con algo que parecía un efecto especial de una película. Justo allí en el agua, 2 masas de agua con colores completamente diferentes. Estaban una al lado de la otra, negándose a mezclarse. Un lado era de un azul profundo y rico, el otro era de un turquesa lechoso y opaco, y la línea entre ellos era nítida y clara, como si alguien la hubiera trazado con una regla. Lo que estaban presenciando se llama haloclina, y ocurre cuando el agua dulce de los glaciares derretidos se encuentra con el agua salada del océano abierto. Los 2 cuerpos de agua tienen densidades distintas y diferentes niveles de salinidad, lo que significa que no se mezclan fácilmente. El agua glacial también está llena de lo que los científicos llaman harina glacial, un limo fino que le da ese color turbio distintivo y refleja la luz de manera diferente al agua clara del océano. El resultado es este límite impresionante y de aspecto casi sobrenatural que se extiende por kilómetros. Ahora entramos en el terreno que les quita el sueño a los investigadores del océano. En la fosa de las Marianas, el sitio más profundo de la Tierra, a casi 11.000 metros bajo la superficie. Unos científicos realizaban estudios en el mar profundo cuando sus cámaras captaron algo que dejó helados a todos los presentes.
un tiburón masivo surgió de la oscuridad y comenzó a rodear la jaula con cebo. Ahora bien, ver tiburones cerca de estas jaulas no es algo raro, pero este era distinto. Al comparar su tamaño con la propia estructura, los expertos estimaron que la criatura medía unos 18 metros de largo. Como referencia, el tiburón blanco más grande jamás medido con precisión alcanzó poco más de 6 metros. Algunos biólogos marinos sugieren que el animal era probablemente un tiburón somnoliento del Pacífico o un tiburón de Groenlandia, especies que se adaptan a profundidades extremas y pueden crecer hasta tamaños impresionantes. Sin embargo, la filmación provocó un debate enorme. Esto se debe a que el megalodón, el legendario tiburón prehistórico que se cree extinto hace unos 6 millones de años, alcanzaba longitudes estimadas de entre 15 y 18 metros. ¿Podría algo tan gigante seguir acechando en las partes más profundas e inexploradas del océano? El capitán de una embarcación que navegaba por el océano en su bote transparente notó de pronto algo masivo. Una ballena había salido a la superficie cerca y permanecía en el agua en una posición perfectamente vertical, con su cola apuntando hacia abajo y su cuerpo totalmente inmóvil. El navegante redujo la velocidad y se acercó. Y fue entonces cuando notó algo todavía más extraordinario. Una pequeña cría de ballena flotaba en la misma posición vertical, justo al lado de su enorme progenitora. Ambas estaban completamente quietas, simplemente suspendidas en el agua, como dos estatuas vivientes. Lo que él estaba presenciando es un comportamiento que los científicos llaman sueño vertical, un hábito de descanso único, observado principalmente en los cachalotes, debido a que las ballenas son respiradores conscientes, lo que significa que deben elegir activamente respirar, en lugar de hacerlo de forma automática como los humanos. No pueden perder el conocimiento por completo como los mamíferos terrestres al dormir. En su lugar, entran en un estado de descanso parcial donde una mitad del cerebro permanece semiactiva, manteniéndolas lo suficientemente cerca de la superficie para respirar mientras la otra mitad se recupera. Seguramente has escuchado sobre el Titanic, la historia del enorme transatlántico que chocó contra un bloque de hielo en el Atlántico Norte y se hundió en la madrugada del 15 de abril de 1912, causando la muerte de más de 1.500 personas. Es uno de los desastres marinos más famosos. Para muchos parece historia antigua, una tragedia de otra época que no podría pasar hoy con nuestra tecnología y sistemas de navegación modernos. Sin embargo, cuando un crucero que viaja por aguas gélidas es rozado por un iceberg, esa historia ya no se siente tan lejana. El barco se movía por una zona conocida por el hielo flotante cuando ocurrió el contacto. Primero fue un gozoso, casi invisible para los pasajeros, que no estaban atentos. Luego, mientras el barco frenaba y la tripulación evaluaba la situación, el iceberg se mostró por completo, surgiendo del agua junto a la nave. Gigante, silencioso y totalmente indiferente al caos que acababa de provocar. Cada persona a bordo que conocía la historia sintió lo mismo en ese instante. Una comprensión fría y muy personal de cómo debieron sentirse los pasajeros del Titanic en esos primeros segundos tras el impacto. Unos sismólogos se encontraban en medio del vasto océano, monitoreando la actividad sísmica y observando el comportamiento de la Tierra bajo el agua. Cuando ocurrió algo que ninguno de ellos había presenciado jamás, y que muy pocas personas en la historia humana han visto. Justo frente a sus ojos, una montaña empezó a emerger del mar. Al principio fue lento, solo una silueta oscura rompiendo la superficie, dejando un rastro de vapor y humo. Luego fue más rápido, ganando altura, solidificándose y convirtiéndose en algo permanente. Estaban viendo el nacimiento de una isla totalmente nueva en tiempo real. Este proceso es impulsado por la actividad volcánica bajo la corteza terrestre, donde la roca fundida se abre paso hacia arriba, a través del lecho marino, y finalmente atraviesa la superficie. Es uno de los procesos geológicos más fundamentales del planeta, responsable de la formación de cadenas de islas enteras como Hawái. Pero presenciarlo realmente mientras sucede, estar en un bote y ver cómo surge un nuevo pedazo de tierra del océano, donde antes no había nada, es algo tan poco común que casi desafía cualquier descripción. No todos los descubrimientos en mar abierto resultan aterradores. Algunos de ellos son simplemente extraordinarios.
En 2018, un grupo de turistas se encontraba en el agua, disfrutando de la brisa marina y el suave balanceo de las olas, cuando de pronto el mar a su alrededor cobró vida. Lo que comenzó con unos pocos leones marinos apareciendo cerca del bote, se transformó rápidamente en algo de una escala totalmente distinta. Docenas de leones marinos se concentraban en una sola área del océano, saltando y sumergiéndose mientras batían el agua hasta convertirla en espuma blanca. Y entonces llegaron las ballenas jorobadas, masivas, cubiertas de crustáceos, e increíblemente elegantes. Empezaron a emerger por todo el perímetro del barco con sus bocas enormes abiertas mientras se lanzaban a través del agua. Lo que los turistas presenciaban era un frenesí alimenticio coordinado, con leones marinos y ballenas jorobadas trabajando sobre el mismo banco gigante de anchoas desde diferentes ángulos. Los leones marinos cruzaban la bola de cebo por los costados, mientras las ballenas subían desde abajo, empujando a los peces hacia la superficie, donde eran más fáciles de atrapar. Según un guía turístico, este tipo de banquete colectivo es inusual y realmente salvaje de ver. Fue una experiencia emocionante para los visitantes y también para nosotros, recordándonos lo extraordinario que puede ser el océano. Un grupo de pescadores en Ciudad del Cabo estaba en el agua haciendo su trabajo habitual, lanzando sus redes y esperando una captura, cuando algo a lo lejos captó su atención. Cientos de delfines giraban y se agitaban en la superficie, moviéndose en círculos cerrados y constantes. Los pescadores nunca habían visto algo parecido, y se acercaron para observar mejor. Fue entonces cuando comprendieron lo que pasaba. Una ballena estaba dando a luz justo frente a ellos. Pero los delfines no eran simples espectadores. Estaban trabajando. Al moverse en un círculo protector coordinado alrededor de la madre, alejaban activamente a los depredadores, asegurando que ni la madre ni su cría fueran vulnerables en esos primeros momentos críticos de vida. Se sabe que los grandes tiburones blancos y las orcas atacan a las crías de ballena inmediatamente después de nacer, atraídos por las señales biológicas en el agua. Los delfines lo sabían y aún así se presentaron. Lo que esos pescadores presenciaron ese día no fue solo un parto. Fue un acto de cooperación entre especies tan sofisticado que desafía todo lo que creemos saber sobre la inteligencia animal. Momentos como este nos recuerdan que el océano no es solo un lugar de peligro, sino también de una compasión extraordinaria. Muchas gracias por ver el video. Por favor, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y toca el icono de la campana para no perderte los próximos videos asombrosos. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.